cuales estamos viviendo y que tenemos la necesidad de utilizar un factor importante en la vida de cada uno de nosotros. Este tema lleva por título Los que confían en Jehová. Cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra confía, significa esperar en firmeza y seguridad, que podamos tener la plena certeza que va a suceder lo que nosotros esperamos y que podemos en todo momento estar tomados de la mano de Dios. Cuando se presentan momentos difíciles, siempre es necesario que nosotros podamos mostrar confianza. Nosotros como hijos de Dios, en Dios el Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Quiero pedirles que podamos meditar en las palabras que están escritas en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nuestro Dios nos proporciona fortaleza cuando estamos en momentos de angustia, de tribulación. Pero Dios sabe, porque conoce nuestros corazones y conoce nuestro ser, sabe quiénes confían en él. En esta tarde es importante que podamos fundamentar plenamente este concepto de confianza en nuestro Dios y que tengamos plenamente sabidos cada uno de nosotros que Dios acude en los momentos de angustia, de tribulación, a todos los que en él confían. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 7 y versículo 8, refiere de la siguiente manera: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Esta es una palabra que nos brinda certeza cuando nosotros esperamos en Dios. Si confiamos plenamente en esta parte de la Escritura, en donde el profeta Jeremías refiere, es bendito. Y bendito significa que somos también bienaventurados, somos felices, somos alegres, confiamos plenamente en nuestro Dios cuando nuestra fortaleza está disponible para cada uno de nosotros. Quiero decirles, hermanos, que cuando en los momentos de angustia, de tribulación, siempre es importante que nosotros mantengamos la plena confianza en Dios. Yo quiero referir en esta tarde un ejemplo bíblico de 3 jóvenes que pudieron confiar plenamente en Dios. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, la palabra de Dios hace referencia a estos jóvenes hebreos. Y la palabra de Dios dice así: habló Nabucodonosor y díjoles: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Ahora pues estáis prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responder sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Es difícil comprender, hermanos, que en momentos de angustia podamos mantener una firmeza como esta. Es necesario que aprendamos de lo que aquí está escrito. La palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque lo que antes fue escrito
para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esto es un momento que debemos aprender, hermanos. Estos 3 jóvenes hebreos estaban al borde de la muerte. Fueron amenazados, fueron amedrentados, y la palabra de Dios más adelante en este capítulo 3 refiere que efectivamente Nabucodonosor mandó traer soldados vigorosos para que los ataran y así como estaban vestidos los echaran al horno de fuego. Es importante entender que aunque estos varones fueron echados en el horno de fuego, fue importante escuchar de ellos la plena convicción de no claudicar, de no poder desdecirse de lo que ellos tenían como fe. Ellos completamente en este momento difícil de angustia, de amenaza, de tribulación, confiaron plenamente en nuestro Dios. Quiero también decir que el libro de Daniel nos da grandes enseñanzas en cuanto a confianza en Dios se refiere. Daniel, hermanos, en el capítulo 6, versículo 13 al versículo 15, nos narra también, hermanos, el momento en que Daniel, debido a que tenía la costumbre de orar 3 veces al día, y fue puesto como uno de los principales dentro del reino de Babilonia con Nabucodonosor al mando, Daniel fue visto que oraba 3 veces al día. Y firmaron un edicto todos los que estaban en el gobierno de Nabucodonosor y dijeron estas palabras. Capítulo 6, versículo 13 de Daniel dice así: Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, nos ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste, ante 3 veces al día hace su petición. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Empero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede mudarse. Daniel estaba en serios problemas por practicar la fe, por practicar la oración, por comunicarse, por acercarse con Dios. Hermanos, el edicto decía que todo aquel que no obedeciera la instrucción, la ley que el rey había decretado, iba a ser echado en el foso de los leones. El versículo 23 nos dice algo muy importante, como una forma de confianza, como una forma de demostrar la convicción que no cesaría, que no dejaría de poder orar pese a la amenaza, al amedrantamiento que Daniel estaba recibiendo. El versículo 23 nos dice: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Amén. Esta es la confianza, hermanos, que debemos mostrar en estos momentos de aflicción, de angustia, de tribulación. Debemos hacer acopio, hermanos, de lo que hasta hoy hemos aprendido como hijos de Dios. Que no solamente seamos oidores de su palabra. Dios necesita que seamos hacedores de su palabra divina para que podamos mostrar a las personas que no conocen a Dios que nosotros permanecemos fieles, firmes, constantes, perseverantes en lo que hemos creído. Y este momento, hermanos, es el momento propicio y adecuado para poner en obra nuestra confianza en Dios. Quiero leer un pasaje bíblico también, hermanos, en Isaías capítulo 40, versículo 31. Este versículo bíblico refiere: Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, hermanos, todos aquellos que tenemos la convicción,
la confianza en nuestro Dios, este versículo nos da la esperanza de que podamos ser fortalecidos, de que podamos ser tomados en las manos de nuestro Dios. La Escritura nos dice que Dios es un amparo, Dios es una fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así refiere el Salmo capítulo 46, versículo 1. Y también, hermanos, en este momento que necesitamos afianzarnos plenamente en nuestro Dios, quiero volver a recordar, hermanos, estas palabras del salmista David en el capítulo 32 de Salmos, en el versículo 10. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová lo cercará misericordia. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estemos en momentos difíciles, en momentos de angustia, como lo estamos en este momento de contingencia, podamos también hacer acopio de las palabras del Salmo 91, donde refieren que caerán 1000 alrededor nuestro y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará mal. Si estamos abrigados bajo la sombra de nuestro Dios, no tendremos temor de saeta que vuele de día ni de espanto nocturno. Estaremos plenamente confiados en que Dios sabrá librarnos de cualquier circunstancia difícil, por cualquiera que ésta sea. Pero necesitamos un requisito indispensable: confiar. Y decíamos al principio que confiar es esperar en firmeza y en seguridad lo que se ha prometido, lo que se dice, lo que se ha de hacer. Y eso es lo que Dios espera en nosotros, que podamos saber esperar, tener la paciencia que tuvo Daniel, que tuvieron sus compañeros de Daniel, saber esperar como lo hicieron otros hombres. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban en esos momentos de angustia porque habían sido encarcelados para ser juzgados y también para ser castigados? La palabra de Dios dice que estaban orando, estaban cantando en los momentos de angustia. No fueron momentos para reprocharse el uno para con el otro y decir: esto nos pasa por ser predicadores de la palabra de Dios. Esto nos sucede porque no escuchamos la recomendación. Sin embargo, hermanos, permanecieron fieles, firmes, constantes hasta el último momento. Dios se manifestó en esa ocasión con Pablo y Silas, abriendo las puertas de sus celdas. De tal manera que la Escritura da testimonio que por este hecho el carcelero de Filipos pudo convertirse a la palabra de Dios. Y le hablaron más particularmente, porque aquel carcelero preguntó: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Escritura dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que le empezaron a declarar más particularmente lo que tenía que hacer. En el Salmo 37, hermanos, versículo 3 y al versículo 5, hay recomendación, hermanos, para todos estos momentos de angustia, de tribulación. Espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Estas son palabras, hermanos, que nos dan confianza, que nos dan la certeza de lo que Dios promete, eso hará. El libro de Números, hermanos, nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, lo habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí, hermanos. Son palabras que nos dan confianza, son promesas que nos deben dar certeza de lo que Dios expresa, eso sucederá. Aquí mismo en el Salmo 37, hermanos, en el versículo 7 en adelante, refieren también estas palabras. Calla a Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjate de la ira y depón el enojo. No excites en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y en esta tarde, hermanos, esa es nuestra esperanza.
Quiero transmitir este mensaje para que podamos tener plena confianza en nuestro Dios y que podamos tener certeza de todo lo que nosotros estamos haciendo, y que este momento, hermanos, en el que no podemos estar en el templo, lo utilicemos también como una forma de meditación, como una forma de preparación para los momentos que vienen difíciles. Así que, hermanos, confiemos en Dios y podamos tener firme nuestra convicción que fiel es el que prometió. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.